Vamos a continuar con el capítulo de series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, homogéneas y lineales. Ya hemos revisado que cuando tenemos una ecuación diferencial de este tipo, podemos encontrar a sus puntos ordinarios y a sus puntos singulares. Cuando tenemos puntos ordinarios, hay un teorema que garantiza que existen dos soluciones linealmente independientes para esta ecuación diferencial con centro en esos puntos ordinarios. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos puntos singulares. Y vamos a ver que también es posible poder encontrar soluciones de esta ecuación diferencial que tienen un desarrollo en serie en términos de esos puntos singulares. Vamos a empezar dando la definición de lo que es un punto singular para que después podamos dar el teorema principal. Esta ecuación diferencial que queremos resolver se puede escribir de forma equivalente como esta que está aquí, siempre que a sub 2 de x sea diferente de 0. ¿Está bien? Bueno, una vez que tenemos a esta ecuación diferencial, nos fijamos en que aquí aparecen funciones que nos van a ayudar a definir quiénes serían los puntos ordinarios y quiénes serían los puntos singulares regulares. Perdón, los puntos singulares. Entonces, vamos a definir a los puntos singulares. Vamos a tomar a un punto x0. Y ese punto x0 va a ser un punto singular regular de esta ecuación diferencial si ocurre que las funciones, esta función multiplicada por x menos x0 y esta otra función multiplicada por x menos x0 al cuadrado, son funciones analíticas en el punto x0. Eso quiere decir que estas funciones deben ser infinitamente derivables en ese punto x0. ¿Está bien? Las dos deben ser infinitamente derivables en ese punto x0 para que podamos decir que el punto x0 es un punto singular regular. Un punto que es un punto singular que no es regular se le llama punto singular irregular. La teoría que vamos a ver ahora se basa en ver qué es lo que podamos concluir a partir de puntos singulares regulares. Bueno, entonces vamos a considerar, por ejemplo, a esta ecuación diferencial. ¿Ya? Es una ecuación diferencial de segundo orden que es lineal y además es homogénea. Entonces podemos revisar quiénes son sus puntos ordinarios, quiénes son sus puntos singulares y luego podemos clasificar a esos puntos singulares. Vamos a ver. Nos debemos fijar entonces en las funciones que aparecen aquí multiplicando a la derivada y a la propia función incógnita, cuando aquí hacemos el cociente entre este término para todos los puntos diferentes de 2 y menos 2, que es cuando esta función se anula. Bueno, entonces nos fijamos en esas funciones. Tomamos esta y la dividimos entre este factor y luego esta y lo dividimos entre este factor. Y nos quedarían estas dos funciones. Vamos a ver. Los puntos singulares son 2 y menos 2. ¿Por qué? Pues porque para esos puntos, para 2 y menos 2, esa función en particular no está definida. Si no está definida, mucho menos va a ser derivable. ¿Está bien? Mucho menos va a ser analítica. Entonces, el 2 y el menos 2 son puntos que no son puntos ordinarios. Todos los demás son puntos ordinarios excepto 2 y menos 2. Por lo tanto, estos son puntos singulares. Bueno, ahora vamos a ver si esos puntos singulares son regulares o irregulares. Vamos a empezar con uno. Primero, con x igual a 2. Vamos a tener que, nos debemos fijar en esta función multiplicada por x menos x0. En este caso, x0 vale 2. ¿Está bien? Por eso aquí multiplicamos por x menos 2. Y esta función es igual entonces a 3 por x menos 2 al cuadrado. Y aquí abajo hacemos el desarrollo de esta diferencia de cuadrados que es x más 2 por x menos 2. Y nos queda de esta forma.
Entonces aquí estos términos son 1 y nos queda 3 sobre x más 2. Que cuando x vale 2, ¿ya? Lo sustituimos aquí, y aquí nos daría 3 cuartos al cuadrado, ¿ya? Que sí está definida. Este cociente sí es un número, este de aquí abajo es una función infinitamente derivable en todo punto, inclusive en x igual a 2. Por lo tanto, esta función es analítica cuando x es igual a 2. Bueno, también nos fijamos en la otra función. La otra función sería esta que está aquí, ¿verdad? Multiplicada por x menos x0 al cuadrado. En este caso x0 es 2, por eso tenemos x menos 2 al cuadrado. Y luego desarrollamos. Si desarrollamos nos quedaría 5 por x menos 2 al cuadrado y en el denominador quedaría este mismo factor. Y luego aquí aparece este término y acá abajo también aparece este otro término, de manera que se eliminan, bueno, esto es un 1, por eso quedaría 5 sobre x más 2 al cuadrado, que está definido para x igual a 2, ¿no? Porque aquí nos daría 4 al cuadrado. Es decir, tendríamos un cociente de funciones analíticas donde el denominador no es 0 para este valor x igual a 2, por lo tanto, estas funciones, este cociente es una función analítica, ¿ya? De manera que las dos funciones son funciones analíticas cuando x es igual a 2. Eso quiere decir que el 2 es un punto singular regular. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con x igual a menos 2. A menos 2. Vamos a sustituir, ¿ya? Aquí en lugar de tener x0 igual a 2, vamos a tener x0 igual a menos 2 y nos quedaría este cociente, que es la primera función, multiplicada por x más 2. ¿Sí? ¿Eso qué es igual? Pues desarrollamos abajo en el denominador y aquí arriba quedaría este producto. ¿Sí? Vean que aquí este término se va con uno debajo y nos quedaría nada más el denominador como x menos 2 por x más 2, porque se va este con el 1 debajo. Y entonces quedaría 3 sobre x más 2 por x menos 2, que no está definida, ¿ya? No, este cociente no está definido para cuando x vale menos 2. Tendrías aquí una división por 0. Por lo tanto, esta función no es analítica en x igual a menos 2. Podríamos revisar la otra, ¿ya? Pero bueno, basta con esta para decir que el punto x igual a menos 2 no es un punto singular regular, por lo tanto es un punto singular irregular. ¿Está bien? La otra función se puede revisar, aunque realmente viene sobrando porque esta ya nos dio que no es una función analítica en el punto x igual a menos 2. ¿Está bien? X igual a menos 2 es un punto singular irregular. Podremos ver que esta otra función se escribe así y que esta sí está definida en x igual a menos 2, pero como aquí ya no estuvo definida en x igual a menos 2, ya por eso ocurre que menos 2 es un punto singular irregular. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos un punto singular regular. Supongamos que x igual a x0 es un punto singular regular. Entonces, cuando multiplicamos en ambos lados de la ecuación diferencial por este factor, que es x menos x sub 0 al cuadrado, ¿qué tenemos? Pues tenemos la misma ecuación diferencial, ¿ya? Pero más aún, fíjense que si de aquí nosotros separamos esta diferencia al cuadrado y la escribimos como todo igualito, excepto que esta diferencia al cuadrado quedaría como x menos x0 por x menos x0, entonces nos podemos fijar aquí en estas funciones que aparecen en esta parte. Vean que aquí aparece esta función y aquí aparece esta otra función. Resulta que de la teoría de variable compleja tenemos un resultado que dice que si tenemos funciones analíticas
en particular estas dos que están encerradas aquí. Entonces, si sabemos que estas son funciones analíticas en un punto x0, como lo son estas, en el punto x0, debido a que x0 es un punto singular regular, entonces existe un desarrollo en serie de Taylor de estas funciones, o un desarrollo en serie de potencias de estas funciones con centro en el punto x0, y además sus coeficientes están dados en términos de las derivadas. Ya sabemos cómo es la forma general de las series de Taylor. Todavía más aún, fíjense que cuando tomamos el límite de estas funciones, cuando x tiende a x0, este límite va a existir. Ese va a ser un número. Va a ser un número y que podríamos cambiarlo por este término de aquí y podríamos cambiarlo por ese término de aquí. Eso nos va a llevar a obtener una ecuación que ya nosotros hemos revisado. ¿Sí? Pues entonces teníamos a la ecuación diferencial, la multiplicamos por este factor y luego nos fijamos en estas funciones que aparecen aquí. Luego, de manera que si tenemos que estas funciones, esta y esta otra, son funciones analíticas en el punto x0, entonces, de la teoría de variable compleja, sabemos que existen sus series de potencias con centro en x0, o sus series de Taylor, ¿verdad? Con centro en x0, y donde sus coeficientes ya sabemos qué forma tienen. ¿Verdad? Vamos a suponer que esta primera función tiene un desarrollo en serie de Taylor de esta forma. ¿Sí? Aquí los coeficientes de la serie son a sub n, estos están dados en términos de las derivadas de esta función en el punto x sub 0. ¿Está bien? Y esta otra función también tiene un desarrollo en serie de Taylor, que lo vamos a denotar por esta serie. Aquí estos coeficientes b sub n, también ya sabemos cómo son derivadas, primera derivada, segunda derivada, etcétera, etcétera, evaluadas en ese punto x0, en el cual estamos haciendo el desarrollo. Bueno, estas series existen porque las funciones, tanto esta como esta otra, son funciones analíticas en el punto x0. Bueno, fíjense además que cuando tomemos el límite, cuando x tiende a x0 de estas funciones o de estas series, entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Si aquí desarrollamos esta serie, tendríamos a sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0 al cuadrado y así. De manera que cuando tomemos límite, cuando x tiende a x0, todos los términos van a ser 0 excepto el primero. Nos va a quedar entonces que el límite va a ser a sub 0. En esta segunda hacemos lo mismo, desarrollamos, tendríamos b sub 0 más b sub 1 por x menos x0 más b sub 2 por x menos x0 al cuadrado y así. De manera que cuando tomemos el límite, cuando x tiende a x0, estas que están aquí, esta serie, va a tender a b sub 0. ¿Está bien? Bueno, entonces, en la ecuación, ¿qué quedaría? Quedaría que de este lado sería x menos x0 al cuadrado, y' y esta función analítica se va a aproximar por s a sub 0, que es su límite, y lo demás se queda igual, y este otro término se va a aproximar por b sub 0, ¿ya? Y la y se queda igual, allí. Resulta que esta última ecuación nosotros ya la conocemos, ¿ya? Es una ecuación de Cauchy-Euler. De Cauchy-Euler, que ya sabemos que la solución se busca en un intervalo positivo para la variable independiente, que en este caso es x menos x0, y además se busca de la forma x a la m, ¿sí? Donde m es una constante a determinar. Aquí vamos a ocupar x a la r, donde r es una constante a determinar. Es decir, esta última ecuación, decíamos que es una ecuación de Cauchy-Euler. ¿Bien? ¿Esto qué sugiere? Fíjense, si nosotros estuviéramos inventando el método, esto sugiere que la solución que nosotros propongamos debe tener algo de esa solución para las ecuaciones de Cauchy-Euler.
Bueno, pues es lo que descubrió Frobenius, más o menos por allá de 1900, de manera que este teorema de Frobenius nos va a decir algo muy importante sobre las ecuaciones diferenciales y los puntos singulares regulares. Dice que si tenemos un punto x0, que es punto singular regular de la ecuación diferencial, entonces vamos a encontrar al menos una solución y de x de esta forma. Es una forma de una serie. De manera que aquí aparece una serie de potencias, ¿ya?, con centro en x0, y aquí aparece un término que tiene que ver con las soluciones que se buscan para las ecuaciones de Cauchy-Euler. Él hace esta propuesta de solución, que también se puede reescribir de esta forma, es exactamente lo mismo, debido a que aquí este término no depende de n y que además esta serie es uniformemente convergente. Entonces tenemos que y de x es igual a esta serie, ¿sí?, donde el número r es una constante que se debe determinar, igual que aquí, ¿de acuerdo? Teníamos x a la m, donde m era una constante a determinar por las ecuaciones de Cauchy-Euler. Aquí está r, también se debe determinar por las ecuaciones de Cauchy-Euler. Y además, esta serie se demuestra, de acuerdo al teorema, que converge, por lo menos en algún intervalo y que contenga al x0. ¿Ya? Esta R que existe, R mayúscula, es la que nos define el intervalo donde converge esta serie. ¿Sí? Fíjense que aquí hay que pedirle que la X, esta X que aparece aquí acercándose al X0, o que está cerca de X0, ¿está bien?, no debe alcanzar al X0, porque entonces tendríamos aquí un 0, que nos llevaría a problemas en términos de la solución de ecuaciones de Cauchy-Euler, que cuando derivamos esto pasa al denominador, ¿verdad? Bueno, entonces, y además tendríamos problemas con el logaritmo en caso de que existiera. Por eso tenemos que garantizar que exista convergencia en algún intervalo y que no contenga el 0. ¿Sí? Luego, este teorema, fíjense que nos garantiza la existencia de al menos una solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Dice que al menos existe una solución de esta forma, pero no nos dice que podamos encontrar dos. Acuérdense que nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y necesitamos dos soluciones linealmente independientes. ¿Sí? Este teorema nos dice que existe al menos una solución. Bueno, en caso de que no nos dé las dos, tenemos que ver de qué forma podemos encontrar a esa otra solución. En eso lo vamos a ver más adelante.